Vamos a comenzar con las conferencias de la mañana. La primera conferencia está a cargo de la compañera Marija Morales. Marija es narradora oral escénica, promotora de lectura, educadora popular y productora radial, estudiante de educación en la mención orientación de esta universidad, es militante de Mujeres por la Vida, de Esencia Feminista, de CELAS, en la Organización de Feminismo Popular, fundadora y coordinadora de la Escuela de Niñas Libres, creadora del cuento La Maga Araiza sobre la primera menstruación y del taller creativo para infancias La Pajarera. Marija nos va a hablar de perspectivas de género, infancia y trabajo. Adelante, compañera Marija. Bueno, muy buenos días. Bueno, ya me presentó el compañero, soy Marija. Bueno, la verdad también confesarles que para mí los espacios académicos son bastante intimidantes. No solo por las metodologías que suelen utilizarse en la academia, sino también como el espacio físico, pues la luz, el protocolo, la cámara ahí, porque uno viene de espacios comunitarios, uno viene de la asamblea, del espacio en círculo, bueno, pocas veces he utilizado un video y no he hecho una presentación, pero bueno, cuando Ángel me dijo que tenía la responsabilidad de una ponencia central, al principio pensé, ay no, yo no soy capaz, no sé cómo ni por dónde empezar, pero también entiendo que es muy necesario el tema, que somos pocos las feministas que estamos trabajando, pensando, reflexionando con las infancias, no para ellas, sino con las infancias, y que bueno, que ese compromiso uno también lo hace desde su propia práctica y con amor. Entonces, bueno, espero que ustedes, no sé si han visto el video de la niñita que empuja al papá por el tobogán, entonces después se empuja a ella misma. Bueno, ahí voy yo con esta ponencia. Espero que bueno, que es una invitación y una provocación sobre el tema. Y como yo soy cuentera, entonces también elaborando este documento, yo soy cuentacuentos, entonces lo vi también como he hecho este cuento que no sea solo para quienes ya han escrito libros, hecho ponencias, sino también para los que están aquí porque acompañan a infancias o porque también tienen un interés o están haciendo un trabajo, pero que todavía no han hecho estas reflexiones en el marco de lo decolonial. Y el amigo Alejandro, el compañero Alejandro ayer, decía que las miradas me interpelan, o sea, es una interpelación la mirada. Y yo me sentí como profundamente interpelada cuando me tocaba escribir sobre perspectiva de género. O sea, sentí que, aunque desde mi práctica hay una cosa concreta, escribir es otra cosa, es otra realidad. Plasmar lo que uno ha vivenciado sobre el papel es todo un reto, y a veces es como esto de sistematizar, hablamos, vivimos, ponemos el cuerpo, pero ponerlo en letra es todo un desafío también. Y aquí, bueno, aquí vamos. Durante el proceso doloroso de la conquista y la colonización de los pueblos de los territorios de la Vía Yala, fue de manera violenta arrebatada un entramado de relaciones, conocimientos, formas de hacer políticas, relaciones humanas, sociales, económicas, y que no solo se trató de esta ocupación violenta de algunos lugares, sino también la apropiación de todas las formas de vida, pretendiendo convertir al otro o a la otra en una cosa, en una mercancía, en un objeto conquistado. Dice Aníbal Quijano que todas estas formas de control y de explotación del trabajo y de control de la producción, apropiación, distribución de productos fueron articuladas alrededor de la relación capital-salario y del mercado mundial. Quedaron incluidas la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil, la reciprocidad y el salario. Todas eran históricas y sociológicamente nuevas, porque fueron deliberadamente establecidas y organizadas para producir mercaderías para el mercado mundial, configurando así un nuevo patrón global de control del trabajo, a su vez elemento fundamental de un nuevo patrón de poder, del cual era conjunto e individualmente dependientes, histórico y estructuralmente.
este proceso dio origen a un nuevo poder global, convirtiéndose Europa en el centro del capitalismo mundial, y teniendo bajo su control no solo a los mercados, sino también los dominios de los territorios, de los pueblos colonizados, a quienes le nos impusieron unas nuevas formas, unas nuevas identidades políticas, culturales, sociales, sobre la idea de la raza, y referencias geográficas que no existían hasta ese momento, a partir también de quien en Europa nos colonizaba. La historia de las infancias está atravesada por ese proceso de conquista y de colonización. Y en ese proceso las infancias perdieron, pues ese concepto de infancia perdió el protagonismo que tenía en las sociedades indígenas antes de la conquista. Entonces comenzó a ser percibida, allí es cuando comienza a ser percibida como aquella que necesitaba ser domesticada frente a su espíritu libre, salvaje, irracional y emotivo. No solo las infancias, también ahí entramos las mujeres. En la actualidad ese proceso de colonización tal vez no se vea con la misma violencia, con el mismo impacto de la violencia, pero sí se ejerce a través de la dominación del poder político y económico, en las maneras en las que se construye y se reproduce el conocimiento, en las formas en las que se organiza la sociedad y se establecen esos parámetros de desarrollo, y en las maneras subjetivas y las narrativas en las que aprendemos a apreciar el mundo, y que están constituidas también por la colonialidad. Entonces dice, bueno, yo leí a un autor que para mí fue una referencia importante de poder darle como un marco teórico a esto, es Manfred Leviel. Entonces él dice que la colonialidad existe, entonces es hoy un componente del poder, de las múltiples formas de poder existentes, en las innumerables expresiones lingüísticas, en las estrategias abiertas o subliminales, en las que se antrincheran y reformulan los patriarcalismos, los androcentrismos, las xenofobias, las discriminaciones, los racismos, los paternalismos jurídicos y pedagógicos. Yo, eso de los patriarcalismos nunca lo había escuchado, que no es uno solo. Entonces por acá, por eso estamos acá. Y ahí le pido a Nelson que pase como la otra. Ajá. Por eso estamos acá, con la necesidad de encender un fueguito, una hoguera, donde ese poder capitalista, patriarcal y con profundas raíces de colonialidad pueda arder y nos permita reflexionar, reaprender, reconstruir la memoria y el conocimiento ancestral, cuestionarnos esa verdad eurocéntrica considerada objetiva y universal, reorganizar el pensamiento, las emociones y darle lugar a la intuición, a lo salvaje, a ese vínculo con la tierra y con los otros y las otras que nos acompañan, y a poner en el centro de todo la vida. Como feminista y como adulta me cuestiono constantemente, siempre de manera amorosa y también así como reconociéndome humana, pues porque bueno, a las mujeres la culpa parece que hay una culpa rondando y uno la agarra. Entonces eso de cuestionarme como adulta y feminista es hacerlo también sin culpa, pero cuestionando. ¿Cómo acompaño a las infancias? ¿Cómo yo no reproduzco también una práctica y un discurso que inhabilitan su palabra? ¿Cómo me muevo de mi lugar de poder para construir con ellas y no para ellas? ¿Cómo dejo de monopolizar la palabra y mejoro la escucha atenta? Porque muchas de las demandas de las infancias organizadas también están expresadas en el movimiento feminista en cuanto al mundo patriarcal. Entonces acá lo que les presento son algunas reflexiones sobre la infancia, la relación con el trabajo y la perspectiva de género. Porque en ese proceso de colonialidad se creó una separación entre adultos y niños que no existía. Entonces suelen estar marcadas esta separación por relaciones en el ejercicio de un poder que está sustentado en una estructura social donde los niños y las niñas ocupan la base y que comienzan a verse como seres incompletos,
constante formación, bajo el dominio de la sociedad adulta y sin capacidades ni responsabilidades ni para el trabajo. Entonces lo vemos solo como puro juego, inocencia y vulnerabilidad. Este concepto de infancia es muy cuestionado por las teorías postcoloniales. Y las teorías postcoloniales, dice nuevamente Manfred, que es la ambición de los enfoques postcoloniales es revelar alternativas propias y autónomas al conocimiento, a los saberes, a las prácticas de vida, alternativas que se fundamentan en la memoria de los sujetos coloniales y en la experiencia de los sujetos postcoloniales. Gracias. Frente a esto, entonces, hay una constante necesidad de ir reinventando los conceptos de infancia y de infancia trabajadora, permitiendo elaborar análisis y hacer investigaciones desde la perspectiva de los niños y las niñas, centrando nuestra atención en sus experiencias, reflexiones sobre la vida, sobre la realidad que viven y las formas de participación, organización y resistencia. Por ejemplo, en algunas cosmovisiones, indígenas, y bueno, y aquí lo planteaba mejor, en mejores palabras, pero algunos tal vez están incorporando hoy. Lo decían los chicos ayer, yo llegué cuando estaba Esmeralda conversando. En algunas cosmovisiones indígenas y campesinas, el trabajo no es una forma de que los niños y las niñas se incorporen a la dinámica social. No se ve como una cosa, como un asunto de explotación, sino una forma de aportar a la dinámica familiar. Se ve el trabajo también como algo que permite sentirse responsable, participar activamente y tomar con mayor el desarrollo de su vida con mayor independencia y autonomía. Pero, ya lo decían los chicos y las chicas ayer, desde la lógica esta burguesa, moderna, que dice que, bueno, que el trabajo representa un riesgo en el bienestar de los niños y las niñas, se insiste en que sea un riesgo porque se menosprecia las formas de vida que tienen las infancias y les consideran desprovisto incluso de capacidades para su propio resguardo y protección. Entonces ahí entra lo de la universalidad del patrón de la infancia, que proviene de esta forma de la racionalidad occidental. Y aquí aparecen las ONG, aquí aparecen las Naciones Unidas, aquí aparecen los gobiernos, elaborando políticas para la erradicación, sin tomar en consideración esto que les vengo diciendo de cómo viven estas infancias, sin siquiera conversar con ellas, sin siquiera experimentar un poco lo que viven en sus comunidades. Y aquí entro en lo que pone en riesgo muchas veces la vida de las infancias. No es el trabajo, sino las condiciones en las que algunas de estas elaboran estas tareas. Es los contextos donde se realizan. Y muchos de estos contextos, lo que no dicen las Naciones Unidas o estas ONG, que muchos de estos contextos derivan de la lógica de globalización capitalista y de la lógica de acumulación. Viene desde ahí, esa es la raíz de este problema. Entonces, ellos, donde hay familia campesina, indígena, pescadora, ya no encuentran estas familias muchas veces condiciones para su sustento, para su sobrevivencia. Entonces deciden migrar o deciden cambiar estos patrones de conducta, los patrones de conducta no, sino como patrones para la producción. Cambia también incluso las relaciones de convivencia, se pierde el espacio colectivo de cuidado y también se individualiza la sobrevivencia. Entonces no se pone en riesgo con esto, no solo se pone en riesgo el bienestar de las infancias, sino que se pierde también, se pone en riesgo también la sostenibilidad de la vida. Es esta forma en la que se consigue lo productivo. Entonces fíjense que desde esta visión adultocentrada de que los niños y las niñas no deben trabajar, se hace un esfuerzo enorme para erradicar el trabajo. Muchos recursos destinados
relacionados a esto. Y se protege, se defiende la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y que este documento, bueno, es un documento importante porque reconoce que los niños y las niñas son sujetos y sujetas de derechos. Pero a la hora de que de esa convención deban salir políticas, tampoco son consultados los niños y las niñas. No se les pregunta cuáles son las políticas que queremos elaborar, cuáles son las acciones, qué es lo que queremos transformar, qué es lo que se necesita. Entonces no se toman en cuenta sus contextos culturales, tampoco sus contextos políticos ni económicos, y por eso entonces estos espacios son tan importantes, porque permiten reconocer ese carácter protagónico de las infancias, sus capacidades para prefigurar el futuro, defender sus derechos e incluso elaborar propuestas. Son ellos y ellas también con quien nosotros podemos elaborar propuestas para que el trabajo sea una práctica digna, libre de explotación y desigualdad. Pero para eso hay que generar un espacio. Y a mí, yo por eso felicito, y para mí la Corenaje es una de las organizaciones que más admiro y que cuando me convoca, entonces yo asumo, llego y hago con este tipo de cosas, porque me parece que permite ese diálogo, que establece, que posibilita, que habilita, que construye el diálogo con los niños y las niñas. Y fíjense entonces que continuamos acá. Yo hice la presentación, pero si se dan cuenta no la estoy usando mucho. Lo que contamos cuentos no usamos diapositivas. Entonces aquí entro, sigue en materia. Yo he hecho el pedacito de cuento de introducción. Esta era la introducción. Estamos acá para construir puentes, abrir surcos, dibujarnos caminos, movernos de nuestros lugares de poder frente a las infancias y continuar reflexionando, avivando un fueguito emancipador y decolonial. Y aquí entran las intenciones de reflexionar sobre la perspectiva de género en las dinámicas de la infancia trabajadora. En la economía feminista surgen unas interrogantes muy importantes con relación al sostenimiento de la vida. Porque el sistema socioeconómico capitalista, patriarcal y racista no responde a esta cuestión. En las propuestas de desarrollo, de progreso, crecimiento, no están ausentes los aportes que hacemos las mujeres y las infancias. Amelia Pérez Orozco expone: se niega la relevancia económica a las esferas que se asocian con la feminidad. El ámbito de lo privado, doméstico, el hogar y los trabajos no remunerados. Y se utiliza la experiencia masculina en los mercados para definir la normalidad económica. No se mira el ámbito de la reproducción, ni se miran a las mujeres que sí están en el ámbito de la producción, ni se intenta visualizar y explicar la desigualdad de género en ninguno de ellos. Aquí yo traje un cuentito de un relato de Eduardo Galeano, como para invitarles a pensar un poco. Dice: de los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en el talento y fuerza de voluntad. Pero a la edad en que Benjamin se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre, que la aceptó sin dotes y 10 meses después dio a luz a su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, James tuvo un hijo cada 2 años. Algunos murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. James pasó noches en vela, acunando a los que lloraban, corrió del mercado a la cocina, bañó montoneras de niños, fregó una torre de platos, enseñó abecedarios y oficios, trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes cuyo alquiler ayudaba a llenar a la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar, y cuando ya estuvieron los hijos, se hizo cargo de sus propios padres achacosos y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin amparo. James jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago,
llevado a la deriva por un hilo de cometa, como suele hacer Benjamín a pesar de sus años. James nunca tuvo tiempo de pensar, ni se permitió dudar. Benjamín, siendo un amante fervoroso, pero Jim ignoraba el sexo puede producir algo más que hijos. Benjamín, fundador de una nación inventora, es un gran hombre de todos los tiempos. James es una mujer de su tiempo, casi igual que todas las mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido su deber en esta tierra y ha expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado en vano un poco de silencio. Su caso carecerá de interés para los historiadores. Eduardo Galeano, Memorias del Fuego 2, las caras y las máscaras. Eso es un poco para introducir dónde trabajan las niñas y las mujeres. ¿Cuál es el trabajo que ellas hacen? Y en el trabajo de cuidado, que generalmente lo realizan las mujeres, lleva mucho más tiempo del que puede ser el trabajo remunerado fuera de casa. Ese tiempo invertido es bastante considerado. No hay prestaciones sociales, no hay vacaciones, se trabaja sin parar. Si los chamos se enferman en la madrugada, hay que limpiar, hay que guardar, hay que ser de maestra, de jardinera, hay que ser enfermera, y bueno. Pero paradójicamente, las cifras de estos organismos internacionales, cuando hablan de trabajo infantil, no incorporan el trabajo doméstico que realizan las niñas y las adolescentes. No aparece. Solo se incorpora en el caso de que lo cumplan fuera del hogar, pero el que hacen dentro del hogar no es considerado para ellos un trabajo. Y esto se debe a la invisibilización del trabajo de los cuidados y a la jerarquización de los roles de género, que continúan bastante marcados a la hora de distribuir las tareas. Entonces suele ocurrir que los varones pueden ir a hacer labores en el campo, labores agrícolas, de pesca, de construcción o en el comercio, pero las niñas y mujeres suelen quedarse en casa cocinando, lavando, limpiando y cuidando de los hermanos mayores. Algunas trabajan en la huerta, pero este es para el autosustento. Silvia Federici dice que en las sociedades antes de los procesos de colonización, los hombres y mujeres tenían tareas diferentes. Existía una división de tareas. De este modo, las mujeres no dependían de los hombres y tenían acceso a sus propias cosechas y podían utilizar para el autosustento si era necesario. Así que el hecho de hacer tareas diferentes no implicaba automáticamente grados de poder diferentes. El asunto aquí no era el tema de las diferencias de tareas, sino el valor que se le dio en la colonización a estas tareas, la valoración y la jerarquización de estas tareas. Entonces el problema no son las diferencias, sino la jerarquía. Hace que se vuelvan discriminatorias de devaluación, de desvalorización y de subordinación. Porque ambas actividades, ambas realidades, la de trabajar en casa o fuera de ella, aportan al sustento de las familias. Son importantes y valiosas, pero deben gozar del mismo reconocimiento y en condiciones de igualdad. Lo que significa que niños y niñas puedan elegir si trabajar en casa o trabajar fuera de ella. Porque la remuneración de una jornada, de la venta de una cosecha o de la comercialización de un producto suele ser percibida por los varones. Y aun cuando las niñas y adolescentes trabajen como domésticas fuera de su casa, el pago es mucho menor que lo que puede percibirse por otras actividades que se consideran productivas, generando entonces condiciones de desigualdad, de discriminación y de desvalorización. Frente a este escenario, donde las niñas no reciben ninguna paga, pero además, cuando trabajan fuera del hogar, la paga es mucho menor, o incluso es muy difícil ya mantenerlas en casa, se da apertura a la explotación sexual,
al matrimonio infantil o a la servidumbre. O sea, llévese a la hija porque ya no puedo tenerla. Entonces esto, en el marco de la servidumbre, se trabaja en las chamas por muchas horas de jornada por un plato de comida. Y en condiciones muy precarias. Con este elemento de violencia presente, se suman otros factores que a mí se me hizo muy difícil investigar y conseguir como datos, a los que enfrentan las mujeres y las niñas racializadas, en especial las afrodescendientes. Porque existe una idea de que las niñas afro son más fuertes, más productivas y están más sexualizadas. Una idea racista. Lo que coloca en una condición de vulnerabilidad a las niñas que salen a trabajar como domésticas, niñeras y cocineras. Aquí traje unas estadísticas. Fíjense que la anterior. Se estima que el 73% de las personas menores de 15 años que dedican más de 21 horas semanales en tareas de cuidados son niñas. Estas son estadísticas de la UNICEF. Y que las establece porque son más de 21 horas. Si son menos, entonces no entran en las estadísticas como trabajo, como ellos denominan el trabajo infantil. La siguiente. Pero acá vemos que cuando se toman en cuenta las tareas domésticas, las brechas de género en materia de prevalencia del trabajo infantil se reducen. Porcentaje de niños y de niñas entre 5 y 14 años en situación de trabajo infantil. Entonces aquí ven, excluidas las tareas domésticas y allá incluidas. La brecha se hace más corta cuando se incorporan las tareas domésticas a esta estadística, la siguiente. Pero acá dice que en el mundo hay 7.1 millones de niños y de niñas que participan en formas de trabajo doméstico. Y ahí sí nos damos cuenta que la mayoría son niñas las que se dedican a estas tareas. 4.4 millones frente a 2.8 millones. Y que la mayoría son entre 5 y 11 años. Porque tal vez de entre 5 y 11 años no son empleados en otros lugares. La siguiente. Y acá, esta sí es una estadística venezolana de una ONG que se llama Mulier, que dice que en su informe, en el 2022, es un informe que se hace. En Venezuela es muy difícil establecer estadísticas. El Estado y sus instituciones no las entregan, así de plano, no hay. Y lo que se hace con el caso de los femicidios y en este caso con el tema de la trata, es que se hace a través de los medios de comunicación, o a través de los medios de información, redes sociales, lo que se va publicando por allí. En el 2022 fueron rescatadas 1.390 venezolanas, y de las cuales 284 fueron niñas y adolescentes. Recordemos, bueno, bien lo decía Esmeralda ayer, que no es una forma de trabajo, es una forma extrema de violencia hacia las mujeres y las niñas. Y en este caso, como bien les decía yo, cuando no es posible ya, cuando una niña no genera los suficientes recursos en la casa, no es posible sostenerla, entonces es muy fácil que puedan caer en la explotación sexual y en redes de trata. Esta cifra de 284 casi duplicó la del 2021. En 2021 eran 150 y pico. Entonces, es muy abrumador porque, bueno, esto es lo que y ya pronto se conmemora el Día Mundial contra la Trata, y es muy importante que muchos de los jóvenes que están en las comunidades, de los y las jóvenes que están en las comunidades, tienen este sueño, tienen estas expectativas de mejorar sus condiciones de vida y económicas migrando, pero no reconocen las alertas a la hora las alertas de trata a la hora de desplazarse de un territorio a otro. Entonces, bueno, como un llamado también a la reflexión y a pensar un poco en esto. Y aquí entramos entonces, pues un poco ya fuera de las estadísticas, que esto que estamos viendo representa una contradicción entre capital y vida, entre las esferas de lo doméstico, entre la esfera de lo productivo y lo reproductivo, que se ve desde esta perspectiva feminista. Todas las tareas de alimentación, salud, contención emocional, educación, son tareas productivas y generadoras de valor. Allí también la importancia de combatir la individualización de las tareas de cuidado.
porque la reproducción y el sostenimiento de la vida no puede seguir sobre los cuerpos de las niñas y las mujeres. Se mantiene en el nombre del amor, en el nombre del vínculo familiar, se mantiene una condición de explotación sobre las niñas y las mujeres, y que solo favorece al sistema capitalista, patriarcal y que perpetúa la colonialidad. Y por eso entonces tenemos años las feministas populares pidiendo, trabajando, reflexionando sobre la colectivización de las tareas de cuidado. En este ejercicio, en esto de socializar los roles de género con las infancias como sujetos culturales, es fundamental que los niños y las niñas puedan sentirse libres de participar de todas las formas productivas, sin perjuicio, estigmas ni ninguna forma de violencia o explotación. Es tan importante que puedan compartir las responsabilidades, tanto de los cuidados del hogar como de la comunidad, como para la generación de ingresos al presupuesto familiar. Porque está bien, al igual que el juego, la escuela, las artes, ayudarán a fortalecer su autoestima, sumar cualidades positivas a su personalidad y a comprender mejor su realidad. Yo le decía ayer a una compañera, y ya estoy cerrando, que de haber comprendido esto tal vez, o de haber vivido una infancia trabajadora, mis decisiones de adulta o la vida de adulta no me hubiese sido tan compleja, porque me criaron como en una burbuja, como que no hagas nada, que es para jugar, que tú solo tienes la responsabilidad de estudiar. Y eso luego, cuando uno entra al ámbito ya, que me fui muy joven, a los 20 años de casa, entonces eso, cuando uno pasa a la vida de adulta, cuando tiene que enfrentar estas realidades, se vuelve un poco más compleja. Entonces, yo al principio no entendía mucho esto de las infancias trabajadoras, que sí, claro que hay que jugar, porque mi realidad era que todos los niños merecen el juego, la diversión, tener un Nintendo, ir a vacaciones, pero también comprendo la necesidad que fortalece la personalidad, la autoestima y las formas en las que se relacionan con otros y con otras. Los términos de solidaridad y de empatía mejoran cuando somos también infancias trabajadoras. En la medida en que las tareas de cuidado y la responsabilidad y el sostenimiento de la vida sean compartidas, socializadas por todos y todas de manera colectiva, pero además gocen del reconocimiento por sus aportes a la economía, y además sean comunalizadas a través de un sistema de cuidado en comunas, esto tiene que ser territorializado, no puede ir en el aire. Esto de cuando nosotros decimos colectivizar, socializar las tareas de cuidado, tiene que ir sobre el territorio, y ahí entra la necesidad de que se cree un sistema de cuidados en las comunas, consejos comunales, consejos de trabajadores y trabajadoras y consejos estudiantiles. Es allí donde hay el debate y es allí donde hacer las transformaciones. Hay experiencias concretas. En el 23 de enero la Comuna Bancanal tiene lavanderías comunitarias. Las experiencias de las argentinas, por ejemplo, con el tema de los comedores populares. O sea, ese trabajo que desde el capitalismo se nos hace muy difícil sostener, que no lo sienta como un deber individual de que yo debo resolver en mi familia, sino que se vea como un asunto de la comunidad, como un asunto colectivo, poder hacernos cargo de los niños y las niñas, de las infancias, de las personas que están independientes también, alguna persona adulta mayor encamado. Hay que hacer un esfuerzo de que esto se vea como un asunto colectivo también, como un asunto comunal. Porque en la medida que sean distribuidas más justas estas tareas, las niñas van a tener más tiempo para poder dedicarse también a experimentar otros aprendizajes relacionados con la ciencia, el deporte, las artes. En la medida que reduzca la jornada, esta triple jornada, este tiempo para el cuidado, nos da más posibilidad para poder experimentar otras formas de saberes. Y bueno, para concluir, existe una disputa sobre la vida, una disputa ideológica sobre la vida de las infancias y en especial de las niñas.
porque en un mundo globalizado, consumista, violento, se promueve el individualismo, el sálvese quien pueda, y se necesita garantizar la dominación de la colonialidad patriarcal y capitalista. Y para ello las infancias siguen siendo un objetivo. Mantener la desigualdad de género, la discriminación sobre las niñas, garantiza la colonización de sus cuerpos, para que el cuidado siga siendo un asunto femenino, gratuito y demandante, sin mucho espacio ni tiempo para pensarse con libertad y autonomía. Y es por eso una de las razones que me atreví a compartir estas experiencias, para que sea posible junto a ustedes una transformación de la sociedad, que nos permita el desarrollo integral de las infancias, con protagonismo y participación en la vida familiar y comunitaria, protagonismo, lo veníamos hablando ayer, en la vida comunitaria, y hacedoras de políticas sociales, económicas, pero que más que rompan con la cultura patriarcal, capitalista, y rompan con los roles y estereotipos de género. Respetuosa de la diversidad que somos, un tema que cuesta mucho hablar de diversidad de género y diversidad sexual, y bueno, seguir dibujando ese arco iris que entre todos y todas vamos reflejando. Así que bueno, muchísimas gracias. Y me disculpo porque no me di muy bien el tiempo, pero bueno, espero que estas reflexiones las podamos profundizar en la mesa ahora en la tarde, para contar también un poco la experiencia de la Escuela de Niñas Libres. Y bueno, muchas gracias. Excelente. Realmente excelente, Marijá. Felicitaciones y agradecido por tus aportes. Ha sido una ponencia extraordinaria para abordar desde la perspectiva de género el tema del trabajo de niñas, niños y adolescentes trabajadores.